Buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Pérez, soy médico internista, profesor universitario de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile, en temas relacionados con la salud digital, y trabajo como consultor en temáticas de informática en salud, análisis de datos clínicos y visualización de datos. Para estos trabajos llevo utilizando RedCap para la captura electrónica de datos desde hace 4 años, y el día de hoy les quiero contar sobre la funcionalidad de piping en RedCap. Y bueno, ¿de qué se trata el piping? Si nos vamos a la documentación oficial de RedCap, piping significa transferencia de segmentos. Al revisar más en detalle, vemos que se trata de inyectar datos recolectados previamente en el texto de un instrumento de recolección de datos o encuesta. ¿No queda tan claro? Veamos los ejemplos sugeridos, que incluyen proporcionar mayor control sobre la conformación de preguntas, personalizar invitaciones o confirmaciones a encuestas. Aquí vemos un ejemplo donde se define el texto, donde se hará el piping usando la sintaxis con square brackets, y luego vemos cómo al rellenar la variable de interés, esta aparece al interior del texto objetivo. Es importante mencionar que para su uso básico, lo primero es definir cuál es la variable de interés, tener en consideración que no es necesario configurar ninguna propiedad para usarlo, ya que solo basta con usar la sintaxis correcta. Sin embargo, lo que sí debe tenerse en consideración son los elementos que veremos a continuación. En esta diapositiva pueden ver un mapa conceptual resumen de la documentación de piping disponible en RedCap, donde se hace énfasis en 3 elementos importantes: el campo de origen, la sintaxis a utilizar y el campo de destino, donde se insertará el valor con el que se está haciendo piping. Respecto al campo de origen, este puede ser cualquier tipo de campo. Algunos que nos serán útiles son cualquier tipo de texto o campo calculado, así como variables de opción o incluso archivos que tengamos cargados como imágenes o PDF. Luego nos interesa la sintaxis. En esta presentación no revisaremos sintaxis en profundidad, pero podemos al menos distinguir el uso más básico, donde se utilizan los square brackets sobre el nombre de la variable de interés, y otros usos, por ejemplo, que incluyen instrumentos de seguimiento longitudinal, ya sea por eventos, donde se ingresa primero el nombre del evento y luego la variable para conocer su valor en un momento específico, o en el caso de los instrumentos repetitivos, haciendo uso de Smart Variables para acceder al valor de una instancia específica, donde la sintaxis es al revés de los eventos, primero la variable y luego la instancia. Por último, les mostramos 2 ejemplos de sintaxis que utilizan modificadores al interior del square bracket. En el caso de los archivos, puede obtenerse el nombre del mismo o una visión en línea de este si el formato es adecuado, mientras que en el caso de los checkboxes, podemos obtener una lista de las alternativas seleccionadas, una lista de las no seleccionadas o valores individuales. Para finalizar, también debe considerarse hacia dónde puede hacerse el piping, lo que RedCap nos indica que incluye etiquetas, campos de nota, encabezados, opciones para campos de selección y en realidad casi cualquier texto al interior del proyecto, incluyendo el Action Tag Default. Lo que me interesa mostrarles hoy son 2 casos de uso de piping que van más allá de la personalización, que es el ejemplo incluido en la documentación de RedCap. Para eso, veremos cómo podemos utilizar piping para soportar la captura avanzada de datos, así como utilizarlo para hacer puente entre la investigación clínica y la documentación clínica rutinaria. El primer ejemplo que veremos es el de la Fundación Salud Calle, una ONG que tiene como objetivo dar atención médica directa a personas en situación de calle en Chile. Y como parte de sus actividades, deben recolectar datos en escenarios distintos, ya sean operativos en la calle, en policlínicos de atención o en campañas específicas de evaluación de salud. Con ellos hemos realizado un trabajo de migración desde el papel a la captura electrónica, que dado los distintos escenarios descritos, se decidió realizar en RedCap. Y es aquí donde veremos un primer caso de uso interesante para el piping. En definitiva, los pacientes atendidos por la Fundación tienen información demográfica, social, de antecedentes médicos y de las consultas específicas que se realizan, donde algunos formularios, como el de situación de calle
o el de consulta son repetitivos. Y es aquí donde empezamos a ver el poder de piping, en permitirnos resumir información previamente recolectada para facilitar la captura de datos y orientar a quien está examinando o entrevistando a un paciente. Comenzando por lo demográfico, vemos cómo la definición de la izquierda se ve en la práctica en la foto con datos ficticios, donde vemos un resumen de datos demográficos. Lo mismo ocurre al resumir situación de calle, donde traemos lo más relevante, incluyendo datos temporales de ubicación, inscripción a centros de salud y vigencia de los datos. Hemos realizado lo mismo con las enfermedades crónicas, donde hemos definido una serie de variables estructuradas, las que posteriormente son recuperables por el clínico al momento de atender un paciente, trayendo al presente la información más importante recolectada en encuentros previos. Y es así como hoy día la Fundación utiliza RedCap para registrar sus atenciones e información sociodemográfica de las personas a las que atiende. Veamos un segundo ejemplo, uno que realizamos en el Hospital Militar de Santiago en relación a la pandemia. Para evaluar la evolución temporal de pacientes dados de alta por COVID moderado a severo, diseñamos un protocolo de seguimiento prospectivo a un año, con información basal y 4 controles programados como pueden ver a continuación, desde el alta hospitalaria, primer mes, tercer mes, sexto mes y al año. Para poder implementar este protocolo, nos encontramos con varias dificultades, algunas propias de la falta de estandarización o recursos, pero principalmente el hecho de que la forma tradicional de documentar en el registro clínico es en texto libre. Y los profesionales de la salud nos decían que tenían tiempo para atender y registrar o para llenar formularios, pero no ambas. Y es aquí donde RedCap aparece como una valiosa herramienta, y en donde veremos la utilidad de la transferencia de segmentos o piping para resolver este problema. Explicar con detalles el protocolo de investigación está fuera del alcance de esta presentación, pero basta con mencionar que se desarrolló un instrumento para estandarizar las preguntas y evaluaciones a realizar a los pacientes, y que se definió de forma tal de favorecer la captura de datos estructurados en aquellos puntos de información más relevantes, dejando en texto libre aquellos en que los profesionales de la salud solemos tener mayor variabilidad. Es aquí donde empezamos a ver la magia del piping. Con un uso cuidadoso de lógicas de condicionalidad, Smart Variables y piping, podemos redactar un resumen en texto libre que sintetiza la información capturada por el profesional. Ustedes pueden ver en este diagrama cómo los textos libres son traídos intactos y los datos que están guardados de forma estructurada son utilizados para poder desarrollar frases prearmadas que representan las respuestas de interés. De esta forma, logramos armar un resumen en texto libre que sintetiza la información capturada por el profesional de la salud, de forma que ellos después puedan copiar y pegar este texto en su evolución médica, unificando de esta forma esta evaluación estandarizada y la documentación clínica. Entonces, desde el punto de vista del médico, él ha llenado una encuesta que lo guía en el proceso de atención y ha obtenido un texto libre que le permite cumplir con sus obligaciones de documentación, mientras que nosotros obtenemos datos que en su mayoría están estructurados y listos para ser utilizados. En otras palabras, oro puro. Estamos orgullosos de haber presentado esta aproximación en la RedCapCon virtual latinoamericana y brasileña del año pasado, donde la metodología obtuvo el primer lugar en el concurso de presentaciones orales. De esta forma, hemos mostrado 2 ejemplos donde una herramienta básica de RedCap, como piping, puede ser utilizada para lograr efectos potentes en servicio de las necesidades de información de quienes lo utilizan. Agradezco su atención y espero sinceramente que estas ideas que les he compartido puedan ser de su utilidad para próximos proyectos que desarrollen en RedCap. Estoy disponible en el correo que ven a continuación para responder preguntas de estos temas u otros que sean de su interés. Muchas gracias.